Bueno, hay algunas propiedades básicas que podemos poner en este momento, discutir en este momento, que más adelante nos va a servir bastante. Cosas como que, por ejemplo, proposiciones de este estilo. Si tenemos dos números reales, A por B, bueno, dos números reales, A y B, y A por B es cero, ¿qué podemos concluir? Entonces, A es cero o B es cero, ¿sí? Si el producto es cero, uno de los dos debe ser cero. Puede ser que ambos sean cero, puede ser, pero en general me interesa que alguno de los dos sea cero. Primera propiedad, si tengo el producto de dos números reales igual a cero, entonces alguno de los dos números debe ser cero. Números o expresiones. ¿Bien? Por otro lado, si el cociente es cero, sí, nuevamente A y B. Esto puede pasar de ser números reales a ser expresiones. Son números reales y A sobre B es cero. ¿Cuándo se da que un cociente es cero? Entonces este cociente Cuando es A cero. igual a 0. Es. Entonces A debe ser cero. Ojo. Y Y B diferente de 0. perfecto. A ver, estas de hecho son proposiciones con estructura sí y solo sí. ¿Cómo podemos escribir esto? Sobreentendiendo el contexto, podemos decir el producto, repito, sobreentendiendo el contexto. Si el producto es igual a cero, sí, solo sí, cada uno de ellos, bueno, perdón, cada uno no, alguno de ellos es cero. ¿Cierto? La primera la puedo escribir así. El producto es cero, sí, solo sí, alguno de ellos es cero. La segunda, ¿cómo la puedo escribir? También es un sí, solo sí. A sobre B es igual a cero, sí, solamente sí. A es cero y acá con comas podría escribirlo así, y B diferente de cero. Bien. Si A sobre B es cero, entonces se puede concluir esto. Y si A es diferente, es igual a cero y B es diferente de cero, podemos concluir que el cociente es cero. ¿Vale? Podemos tener estas propiedades con respecto a una igualación a cero, para poder analizar más adelante muchas de estas cosas. Muchas de estas las vamos a utilizar cuando nosotros estemos trabajando en particular con derivadas, pero ahora mismo en desigualdades también las vamos a usar. Bien, vamos a seguir ahora con la siguiente. Pregunta, ¿cuándo el producto de dos números reales es positivo? Vamos a escribirlo una vez en la estructura sí, solo sí. Acá el contexto es que A y B son números reales. Entonces la pregunta es, A por B es positivo si y solamente si, ¿qué? Cuando ambos son negativos. Cuando ambos son negativos, por ejemplo, Positivos. o ambos positivos. Entonces observen. Si el producto de A por B es positivo, A es positivo y B es positivo o exclusivo, A es negativo y B es negativo. Es decir, cuando o ambos son positivos o ambos son negativos. De manera, esto es exclusivo, ¿no? No pueden ser ambos positivos y ambos negativos a la vez. Eso para el producto. ¿Qué pasa para el producto cuando es negativo? Entonces, A por B es negativo si y solamente si que.
Una Algo. cantidad es positiva y la otra negativa. Los dos es negativo. Eso, entonces son de signos contrarios, ¿verdad? Tengo dos opciones, o que A sea positivo y B sea negativo, o que A sea negativo y B sea positivo. Resulta que esto mismo se mantiene para los cocientes, ¿vale? Entonces voy a escribirlo aquí con amarillo simplemente. Si A sobre B es positivo, tengo las mismas conclusiones. Si un cociente es positivo es porque ambos deben tener el mismo signo, es decir, ambos son positivos o ambos son negativos. Y si un cociente es negativo, ocurre lo mismo. Bueno, mejor dicho, son de signos contrarios. O uno es positivo y el otro negativo, o al revés. ¿Vale? Esto con respecto a el manejo de los signos. Estas propiedades realmente las vamos a estar utilizando cuando veamos un poco más adelante el tema de desigualdades. Bueno, ayer estábamos precisamente hablando de qué. Bueno, ayer no, creo que el martes. Estábamos hablando precisamente de qué. De casos de factorización, ¿cierto? Vamos a hablar del teorema del factor, a definir lo que es una raíz de un polinomio del teorema del factor, y por lo tanto vamos a hablar de el método de Eisenstein para hallar raíces racionales de polinomios. Los polinomios ahí vamos a necesitar que sean con coeficientes enteros. Entonces, definición. Definición. Vamos a definir lo que es una raíz de un polinomio. Raíz de un polinomio. A ver. Sea P de X, polinomio, un número, R, se denomina raíz del polinomio P de X si P evaluado en R es igual a 0. Si P evaluado en R es igual a 0, eso es una raíz de un polinomio. Resulta que asociado a las raíces de un polinomio aparece el teorema del factor. El teorema del factor. ¿Qué dice el teorema del factor? Sea P de X un polinomio y R una raíz de ese polinomio. Entonces, X menos R es un factor de P de X. Nosotros, por ejemplo, si podemos identificar una raíz de un polinomio, automáticamente tenemos un factor de ese polinomio. Bien, un factor de ese polinomio. Y acá vamos a utilizar eso para lo siguiente. A ver, quiero que pongan en su calculadora el siguiente polinomio. Vamos a poner un polinomio con los siguientes coeficientes. Quiero factorizar este polinomio. P de X es ¿quién? Acá tenemos 2x al cuadrado menos 7x más 6. Pongan en la calculadora y díganme cuáles son las raíces. Entonces, raíces serán x1 igual a qué y x2 igual a qué. X1 igual a 2.
X1 igual a 2 y 2 igual a 3 Y x2 igual a 3 medios. 3 menos 3 medios me dio la X2, profe. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Seguro estamos poniendo bien los coeficientes. Tenemos 2, menos 7 y 6, ¿no? Ah, disculpe, entonces sí es más porque puse 7 normal. Sí. Vale. Entonces, tenemos estas dos raíces. En virtud del teorema del factor, ¿quiénes son factores del polinomio? X menos 2 es un factor y X menos 3 medios es otro factor. ¿Vale? Es otro factor. Pero si usted quiere factorizar este polinomio, mucha atención. Por ejemplo, si yo escribo simplemente así, X menos 2 por X menos 3 medios, falta algo. ¿Qué falta? Si usted lo analiza, cuando yo multiplico aquí X por X, que es donde va a quedar el término cuadrático, queda simplemente X al cuadrado. Pero acá, ¿qué tenemos? 2X al cuadrado. Para que esta factorización quede bien, lo único que necesito hacer es poner este número aquí, 2. Y ahora la factorización está correcta. Bien, ahora la factorización está correcta. El teorema del factor, entonces, me permite tener herramientas para factorizar un polinomio. Pero, si ustedes lo analizan, a veces tengo que agregar algo para poder acomodar el coeficiente. Sobre todo van a preocuparse por quién, por el coeficiente principal. Bien, el coeficiente principal. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner uno de grado 3. Esperen un momento. Vamos a buscar uno de grado 3. En este momento están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a buscar entonces aquí uno de grado 3 que nos permita analizar lo que quiero que analicemos. Vamos a ver, escribamos entonces el siguiente polinomio. Ahora vamos a escribir el polinomio 6x al cubo menos 12x al cuadrado de x entonces es 6x al cubo menos 12x al cuadrado menos 6x más 12. Más 12. Y ahora la pregunta es, bueno, quiero las raíces. Miren en su calculadora cuáles son las raíces de este polinomio. Tengo entonces x1, x2 y x3. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? X1 me dio menos 1 y X2 me dio 2. 2, Y X3, 1. 1. 2, menos 1, 2 y 1. Vale. Entonces, a partir de esto, el teorema del factor dice que, ¿quiénes son factores? Acá tenemos x menos menos 1, ¿cierto?
Los factores siempre son x menos la raíz. Menos una de las raíces, ¿vale? Es decir, que según esto, ¿cómo se puede factorizar este polinomio? Se puede factorizar como x más 1, x menos 2 y x menos 1. Pero como el coeficiente principal acá va a ser 1, ¿cierto? Acá cuando multiplique x por x, será x al cubo. Y aquí el coeficiente principal es 6. ¿Qué necesito hacer entonces? Lo que necesito hacer es agregar acá un 6. Y ya está. Con esto acabo. Bien. Con eso estaría correcto. ¿Vale? A veces cuando tenemos nosotros en la calculadora simplemente tomamos el teorema del factor y ponemos los factores, pero no arreglamos el coeficiente principal. Y eso afecta, por supuesto, los resultados. Entonces, tener eso en cuenta. Con el teorema del factor, una vez yo identifico raíces, puedo escribir una forma factorizada rápidamente. ¿Sí? Porque el teorema del factor me está diciendo, si tengo una raíz, entonces tengo un factor. Cuando tengo esta raíz, puedo construir un factor y a partir de eso poder trabajar. Bien, a partir de eso poder trabajar. Vamos a hablar ahora del criterio de Eisenstein, que va a relacionar el teorema del factor y vamos a factorizar algunos polinomios. Profe, qué pena, ¿puede subir un momentico? Claro. Más el otro ejercicio es que no me quedó algo claro. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, criterio de Eisenstein. El criterio de Eisenstein dice lo siguiente. Sea p de x el siguiente polinomio. Vamos a escribir aquí a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, y así sucesivamente, hasta tener a sub 1x más a sub 0. Bien, tenemos acá un polinomio de grado n, en el cual vamos a poder identificar dos elementos. Este que será el coeficiente principal y este que será el término independiente. Ya tenemos entonces el coeficiente principal y acá el término independiente. El término independiente. Entonces veamos. Cuando nosotros identificamos esto, vamos a identificar una colección de objetos. Lo que dice el criterio de Eisenstein es lo siguiente. Vamos a tener un polinomio de grado n con coeficientes, esto es importante, coeficientes enteros, con coeficientes enteros. Dice el criterio lo siguiente. Si p de x tiene raíces racionales, si p de x tiene raíces racionales, entonces estas son de la forma ¿de qué forma serán esas raíces? Son de la forma, esto es una p minúscula, p sobre q. Bueno, son de la forma más o menos p sobre q, donde precisamente vamos a tener lo siguiente. P es un divisor
P es un divisor de A sub 0, que es el término independiente, y Q es un divisor de A sub n. Y Q es un divisor de A sub n. Eso es lo que dice el criterio de Eisenstein. Si tengo un polinomio con coeficientes enteros y el polinomio posee raíces racionales, entonces esas raíces racionales tienen la forma más o menos P sobre Q, donde P es un divisor del término independiente y Q es un divisor de A sub n, del coeficiente principal. Vamos a poner un ejemplo sencillo y que es verificable con la calculadora para que podamos entenderlo y ver que funciona. Entonces, vamos a trabajar con el siguiente polinomio. Usar el criterio de Eisenstein en el siguiente polinomio. P de x será el polinomio x al cuadrado más 4x más 4. Un polinomio sencillo. Entonces, identificamos el coeficiente principal, que es 1. Pregunta, ¿cuáles son los divisores de 1? Q pertenece al conjunto de divisores de 1. El conjunto de divisores de 1 solamente tiene al 1. Vamos a hablar de los divisores positivos, ¿bien? Y P pertenece al conjunto de los divisores de 4. ¿Cuáles son los divisores de 4? 4, 2 y 1. El 4, 2 Y el 1. Y el y el 1 que está 1. siempre, ¿cierto? El 1, el 2 y el 4. El 1, el 2 y el 4. Es decir, lo que dice el criterio de Eisenstein es que si este polinomio tiene raíces racionales, esas raíces, ¿cómo serán? Son de la forma más o menos P sobre Q. Entonces, las posibles raíces las voy a formar así, con más o menos P sobre Q. Es decir, ¿cuáles son las posibles raíces? Vamos a hacer aquí un listado. Voy a ir dividiendo los valores de P en los valores de Q. Resulta que acá los valores de Q son solamente 1, ¿cierto? Es decir, que 1 dividido en 1 es 1, más o menos, entonces queda 1 y menos 1. Ahora 2 dividido en 1 queda 2 y menos 2. Y finalmente 4 y menos 4. Y ahora lo que necesito es verificar. Voy a ir evaluando P en cada una de estas posibles raíces. Entonces, por ejemplo, P evaluado en 1. Quiero que miren la calculadora cuánto da P evaluado en 1. Les pregunto, ¿ustedes saben cómo escribir expresiones en la calculadora y evaluarlas de manera rápida? No, señor. No, señor. Vale, entonces vamos a aprender, no pasa nada. A ver, quiero que se ubiquen tengan la calculadora en la mano y a ver, vamos a identificar algunas cosas. Para escribir la variable x, que es la que vamos a estar utilizando, nosotros vamos a oprimir el botón alfa, que va a quedar a la parte superior a la izquierda, ¿cierto? Y la tecla de cerrar paréntesis, que está arribita del 9. Si ven arribita del 9 hay una tecla que es de cerrar paréntesis, ¿verdad? Y en rojo escrito sobre esa tecla escrito en rojo, hay una X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que escriban, vamos a escribir este polinomio. A ver, vamos a escribir este polinomio, entonces oprimen alfa y oprimen esa tecla de cerrar paréntesis y apareció una X en pantalla, ¿sí? Y ahora pues escribimos al cuadrado, ponemos el cuadrado normalmente, más 4 y ahora otra vez alfa y esa tecla de cerrar el paréntesis, 4x más 4, ¿sí? Más 4. Entonces, hasta ahí vamos. Quiero que tomen, a ver, voy a tomar yo una foto a lo que tenemos aquí, a lo que tengo en este momento acá, y les muestro ahí en el grupo de WhatsApp.
¿No me puedes subir un momentito la pantalla, por favor? Claro. A ver, en este momento estoy enviando el WhatsApp y, y de esta manera deberíamos ir. ¿Sí? Escribiendo. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora, Sí, señor. ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Quiero que identifiquen ustedes en la calculadora, quiero evaluar, por ejemplo, esto en 1. Quiero que identifiquen en la calculadora la tecla que está debajo del Shift. ¿Cómo se llama esa tecla? Se llama CALC, ¿verdad? Así como tenemos escrito ya la expresión, vamos a oprimir la tecla, esa tecla, sin oprimir nada más, esa tecla Calc. Y ahí le pregunta X, ¿quién es? ¿Cierto? Aparece X y pone un interrogante. Ahí vamos a Profe, escribir 1. Profe, a mí no me aparece A mí esa tampoco tecla. me aparece esa a mí tecla. tampoco. Me aparece es Sí, una sí. ABS. A mí también me aparece eso. Ajá. Bueno, no sé de pronto, ¿qué calculadora tienen? ¿Qué A mí versión sí me tienen? parece. Esa es la Casio FX350. Sí. Casio FX Profe, nosotros tenemos 8253. calculadora bajo recursos, Sí, 82. sí, sí. Sí, la que es como negrita, esa. Bueno, no sé cuál. Yo La de la tengo tienda. una F, una Sí, sí, sí. La de la F570. vuelta de la esquina. Bueno, yo les digo entonces las personas que de pronto sí la tengan para que lo puedan hacer y si no, entonces ahorita les muestro otra forma de hacerlo que tal vez están las otras calculadoras. ¿Bien? Bueno, pero las personas que sí les aparece esa tecla Calc o miren de Una pronto X si con hay alguna interrogante. tecla que está escrita en la parte, o sea, como en amarillo, que se puede activar con Shift, esa tecla Calc. Si tienen esa tecla Calc, pueden hacer la siguiente cuenta. Pueden oprimir esa tecla Calc, le pregunta a X quién es, y ahí le dan 1 y le dan igual. Y ahí les arroja un valor. ¿Qué valor les da? 9. 9. 9, ¿cierto? Les arroja Entonces no. el valor 9. A ver, estoy mirando. A mí me preguntó, ¿y quién es? ¿Cómo que I? ¿Agregó una I? Profe, déjeme copiarlo de arriba, que no lo he terminado de copiar, por favor. Vale, vale. ¿En qué parte? ¿Esto amarillo? Sí, señor, lo amarillo. Bueno, ya les voy a explicar entonces con esta calculadora qué podemos hacer. A ver, es que no alcanzo a mirar bien. Acá tengo para factorizar, no. Pues mire, la calculadora es la que está en el WhatsApp. Sí, esa, la estoy mirando, la estoy mirando. Nada, ese ABS simplemente es para calcular el valor absoluto. Vale. Bueno, si tenía la calculadora con esa tecla cal, le tuvo que dar arrojar a la calculadora un valor, ¿cierto? El valor 9. Sí, sí, señor. Sí, profe. Entonces, vale, Recal, profe. Recal con la o tecla cal. calc, 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 oprimen, después de tener ingresada la expresión, oprimen esa tecla CALC y ahí le pregunta un valor para X. Le dan el valor de X, le dan, oprimen simplemente 1, oprimen igual y ahí inmediatamente arroja el valor. Arroja el valor 9. Entonces, esa no es una raíz. ¿Por qué? Porque las raíces al evaluarlas en el polinomio, ¿cuánto deben dar? 0. ¿Sí? Entonces, esa no es una raíz. Si de pronto, bueno, alguien no tiene esa tecla cal, pues tiene que escribir la expresión. Les doy dos opciones. Una es escribir toda la expresión evaluándola en 1, ¿sí? Es decir, 1 al cuadrado más 4 por 1 más 4. Escribir eso en la calculadora. Y obtener el resultado, que será 9. Esa tecla calc pues, va a ayudar cuando usted tenga que evaluar en varios números la misma expresión, le va a servir. Si la expresión la va a evaluar en un solo número, la verdad da lo mismo hacer la cuenta en la calculadora que escribir la expresión y poner
luego a que la evalúe. Bueno, ya evaluamos en 1. Si quieren evaluar en otro valor, vuelven a Speech and Calc y ahora vamos a evaluar en -1. Profe, para que den 0 es en -2. Y debe ser el -2, profe. Eso. Entonces aquí, pero lo hicieron así evaluando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, en -1, ¿cuánto dio? En -1 1. da 1. 1. ¿Cuánto da P evaluado en 2? 16. 16. P evaluado en -2 es 0. Aquí tenemos una raíz. P evaluado en 4, ¿cuánto da? 36. Eso. P evaluado en 4 da 36. Y P evaluado en -4 es 4. 4. Muy bien. 4. Entonces acá encontramos una raíz. De toda esta lista encontramos una raíz. Ahora, si encontramos una raíz, mucha atención, vamos a usar el teorema del factor. ¿Por qué? Porque a partir de esta raíz tengo un factor. ¿Cuál será ese factor? X más 2, ¿cierto? Recuerden que el factor es X menos la raíz, pero la raíz es -2. Queda X menos -2, lo cual es X más 2. Pero ahora la pregunta es, tengo un polinomio de grado 2, P de X, ¿quién es? Bueno, P de X es X al cuadrado más 4X más 4. Y yo solamente conozco un factor, solamente conozco un factor. ¿Cómo hago para conseguir otro factor? Mucha atención. Vamos a hacer algo que se llama división de polinomios. Y bueno, antes de continuar aquí, para que no se nos vaya la idea, les voy a preguntar en su calculadora, las personas que no tienen la letra calc, quiero que le den en modo, simplemente al lado del on, hay una tecla que se llama modo, quiero que oprimen esa tecla modo, y en esa tecla modo, quiero que me digan qué opciones les sale. Profesor, ¿Sí? es que 1 com, supone 2 que la stat, 1 calculadora, step. sin decir de más, es una de las últimas, la compré este año y no está. Entonces, si usted puede mirar si es otro botón, cambia la foto. Sí. Salen 3 opciones, com, stat y table. A ver, por ejemplo, unas... A mí me salen 8. Acá veo en las fotos que me han enviado a lo último, veo esa... Profesor, y utilizando Hay la una que función, sí, la primera. utilizando la función en la calculadora esta de las negras, utilizando la función de, Ya. usted le da en mode, utiliza la función de 3 que es estable, aparece, y ya le da la función y usted Eso. la escribe, ¿sí? Eso, esa era la otra opción que les iba a dar Esa para... era la única opción que pues Eso. veo. Entonces, a ver, por ejemplo, acá de las personas que me han enviado fotos de la calculadora, las últimas, bueno, no sé el nombre, pero creo que alguien es como Juan Torres, algo así. Ahí aparece, debajo del shift, Y aparece. ahí está, en las dos. En las dos está, debajo del shift, esa tecla que dice CALC, ahí está. ¿Sí? Está arriba de la fracción. Y en la Profe, otra para tecla, los que no aparece ahí con con ¿cómo la le letra hacemos? calc, Ya sí, que listo. qué Entonces pena, profe. observen. Si No, quieren salían ya les amarillos, mando el video, si quieren ya yo les mando un video. Eso. bien Las ciego. personas que tienen esa calculadora Casio, la etapa gris, la FX 570, sí tienen la letra calc, entonces lo pueden hacer. Pero las personas que no tienen esa tecla, como la primera calculadora que me enviaron, la FX82, que no tiene la tecla calc, entonces ahí con esa calculadora pueden oprimir modo y aparecen unas opciones, ¿cierto? Dice la compañera que la opción 3 es la opción tabla, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, en la mía aparecen las 7, pero igual lo que me importa es que tenga la opción Porque es tabla. la que tiene cal, es la que tiene cal. Exacto. La que no tiene calc, entonces tal vez aparece en otra opción que dice la compañera que es la 3. Le oprimen esa y ahí aparece f de x igual, ¿sí? Aparece así, f de x igual. Ahí escribimos la función nuevamente. Es decir, escribimos la función con alfa y con x, x al cuadrado más 4x
más 4. Les voy a mandar una foto de cómo queda Yo escrito. tengo un video donde me explican paso a paso eso, que ahí me lo Vale, eso mandaron. sería Ya de se los mucha mando. utilidad. Entonces, la compañera nos puede compartir también ese video. A ver, les muestro aquí cómo queda escrito. Así queda escrito con la opción modo tablet. Yo no había mirado Para lo que tablet. había hecho ahí en el tablero. ¿Por qué señaló el P-2? Ya respondo esa pregunta. Entonces, una vez tiene usted escrita la función en la calculadora, le da igual. Y ahí le dice start y un signo de interrogación, ¿verdad? Ahí le Sí. pregunta ¿Qué dónde comienza? empezar. Entonces, observe, como yo quiero empezar, los valores que me interesan son menos 1, 1, menos 2, 2 y menos 4 y 4. Entonces voy a empezar en menos 4, le doy igual y ahí me pregunta y un signo de interrogación y le digo que termine en 4 y luego dice step, interrogación, esos son los pasos de qué distancia quiero que los dé. Entonces ahí le voy a dar 1 y le doy igual. Y él me arroja una tablita. Me arroja una tablita que puedo manejarla con el navegador. Me arroja una tablita y ahí dice, bueno, en menos 4 el valor es 4. En menos 3 es 1, que bueno, no lo necesitábamos, pero igual me lo da. En menos 2 dice que es 0. En menos 1 dice que es 1. En 1 dice que es 9, que también lo teníamos. Y en 2 es 16 y en 4 es 36. Me arroja todos los valores, ¿sí? Ahí me está arrojando todos los valores que necesitamos. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, esta opción de tabla puede llegar a verse obsoleta. ¿En qué sentido? Por eso tal vez las nuevas versiones traen esa tecla de calc. Porque, por ejemplo, si yo necesito poner valores que no estén todos a la misma distancia, a ver, ¿a qué me refiero con la distancia? Voy a hablar un poquito de esto. Si yo empiezo aquí en menos 4 y termino en 4, que fue como yo le indiqué a la calculadora, y doy pasos de a uno, entonces doy un paso de a uno y da menos 3. Doy otro paso de a uno y da menos 2. Otro paso de a uno y da menos 1, ¿cierto? Y así continúo dando pasos de a uno y recorro todos los valores que necesito. Pero ¿qué pasa si de pronto yo quiero evaluar, qué sé yo, en menos 3, quiero evaluar en menos 2.7, quiero evaluar en menos 1.2, quiero evaluar en 0,1 y quiero evaluar en 5.7? Quiero evaluar en estos. Resulta que esto, ponerlo en la tabla, puedo ponerlo, pero entonces tal vez no me aparezcan todos los números. Si yo, por ejemplo, pongo que empiece en 3, en menos 3 y que termine en 5.7 y le doy pasos de a 1, entonces el primero que me arroja es menos 3, el valor de menos 3. Luego me arroja el de menos 2 y luego el de menos 1, es decir, el de menos 2,7 ya no me lo arroja. Usted dice, bueno, pues entonces démosle pasos de, qué sé yo, de a 1,3, perdón, o bueno, de a 0,3. Si le doy pasos de a 0,3, entonces me aparece el menos 2.7, el menos 2.4, el menos 2.1 y así sucesivamente, dando pasos de a 0,3. Pero puede ser que algunos de estos no me los arroje, ¿cierto? Puede ser que alguno de estos no me los arroje. De pronto el 0,1 no me lo arroja, el 5,7 no me lo arroja. Entonces, en esos casos se ve afectada esa función. Cuando tenga usted reconocible algún tipo de comportamiento como este, que los pasos son regulares, puede también usar la opción tabla y con esa opción tabla no habría mucho problema.
Disculpen muchachos, es que recibí una llamada de la universidad, entonces pues tuve que contestarla. Qué pena ahí con ustedes. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo evaluar aquí con la calculadora, ¿no? Realmente en estos primeros cursos también es bien importante que ustedes aprendan a utilizar la calculadora y que en base a las herramientas que tiene su propia calculadora, porque bueno, ya hemos visto, varios tienen como diferentes versiones, diferentes calculadoras. Entonces es importante, a veces nosotros cuando recibimos la calculadora, compramos la calculadora o bueno, adquirimos una calculadora, no vemos mucho el manual, ¿cierto? La verdad es que esas calculadoras traen un manual y a veces ese manual ni siquiera, ni siquiera lo vemos. Pero es importante que a medida que nosotros vamos avanzando en los cursos, vayamos viendo todo lo que puede hacer la calculadora, todo lo que puede hacer la calculadora. Por ejemplo, ya sabemos cómo hallar raíces, ¿cierto? De un polinomio de grado 2, de grado 3. De hecho, creo que hay una calculadora de Casio que es una versión más actualizada que la 570 y esa incluso factoriza polinomios de grado 4. Es decir, Así es, haya sí, profesor, la he visto también. la cual, perdón. La que sigue después de 570. Creo que si no soy mal, esa es capaz hasta de hacer planos cartesianos. Hay una que Bueno, es capaz de hacer todo eso. que puede graficar, bueno, no Sí, sé, exacto, hay unas graficar. que son graficadores y son programables. Eh, pero bueno, es que hay diferente, yo digo sobre todo en lo que es la calculadora básica, porque hay unas que son graficadoras, esas están como en otra categoría, pero en las básicas hay una que es una versión posterior a la 570, a la FX 570, que yo sé que hace esto, raíces de polinomios de grado 4. Y bueno, tiene otras funciones más por allí, tal vez también mejora la memoria de trabajo. Bueno, hay algunas cosas que a veces cuando uno está en clase así de manera presencial puede interactuar con esas calculadoras de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, hay cuentas que en alguna calculadora se demora un montón de tiempo, pero en otras la arroja mucho más rápido. Es por la memoria de trabajo que trae incorporada. Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo la calculadora con la que van a estar trabajando. Si de pronto ve que su calculadora no es la más actualizada, no pasa nada. Acá pues vemos opciones para poder resolver lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Y si de pronto más adelante ve la posibilidad de cambiar la calculadora, puede hacerlo, pero como siempre, eh, es importante saber qué hacer con la calculadora, ¿sí? ¿Qué hacer con la calculadora? Como anécdota, tengo la anécdota cuando yo estaba en el pregrado, estaba viendo un curso en el cual el profesor pues dejaba llevar calculadora y unos estudiantes para un examen llevaron una calculadora de esas Texas, no sé si las conocen. Son graficadoras programables, son unas buenas máquinas y de hecho son bastante grandecitas. Llevaron una calculadora Texas, pero no sabían utilizarla. Con esa calculadora podían haber hecho un montón de cosas en ese examen y les pudo haber servido muchísimo. Muchas cuentas que se tenían que hacer a mano, pues a ellos las podían haber hecho en esa calculadora. Pero ¿qué ocurrió? Que no sabían cómo utilizar la calculadora y al final de cuentas, pues la calculadora no les sirvió absolutamente de nada. De hecho, para operaciones básicas era más difícil usar esa Texas que usar otra calculadora. Realmente la Texas le servía más para cosas un poco más avanzadas. Entonces, tener una buena calculadora a veces puede ser una ventaja, pero sí se sabe utilizar. Y tener una calculadora de una versión anterior puede ser desventaja, tal vez, pero igual, si la sé utilizar muy bien, podría llegar a hacer incluso mejores cosas que aquel que tiene una mejor calculadora, pero no sabe utilizarla, ¿vale? Entonces es importante que aprendamos a utilizar la calculadora, ya sea la que tenemos, si pensamos cambiarla, bueno, cuando lo hagan,
aprender a utilizar la calculadora porque no sirve de nada tenerla y no saber usarla. ¿Alguien preguntaba? Profe, ¿cuál nos recomiendas? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, yo personalmente utilizo para lo que son todos los cursos de cálculo esas calculadoras Casio. Yo uso la FX 570 y para lo que son los cursos de cálculo va muy bien. Yo sé que, por ejemplo, personas que estudian ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, incluso los de civil, cuando están más adelante, no tanto en cursos de cálculo, sino en cursos más bien propios de la carrera, pueden sacarle mucho provecho a algunas calculadoras. Incluso he conocido estudiantes ahí en la sede que, digamos, llegando a cuarto semestre, compran una calculadora graficadora de esas programables porque les sirve muchísimo en algunos cursos, pero la verdad no sé qué tan necesaria sea y desconozco qué tanto uso le den. La verdad no sé. Yo hablo por mi experiencia y lo que es para cursos de cálculo, todos los cálculos, hasta ecuaciones diferenciales, y también para los cursos de física, con esas calculadoras Casio, las 570 o tal vez la siguiente versión que no sé, es como 890, no estoy seguro. Esas funcionan bastante bien, bastante bien. Tal vez la calculadora, la FX85, sí ya se nos está quedando un poquito atrás, pero para estos primeros cursos, sobre todo para este primer curso, va bastante bien, no es del todo necesario. Para el curso de cálculo 2, si ustedes miran alguna foto que envió, a ver, voy a mirar en estas fotos. Por ejemplo, Camila Beleño envió una foto, bueno, envió un video, y ahí al lado de la letra calc, aparecen otras funciones que sí son de utilidad en cálculo 2. Por ejemplo, aparece este símbolo, que es esto de aquí, ¿sí? Así, aparece esto así. Esto es el símbolo de integral y es algo que van a estar usando y van a estar trabajando en una gran medida en el curso de cálculo 2. Por ejemplo, esta opción es una opción que puede venirles bastante bien. No es necesaria del todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando usted haga una integral y tenga una duda de si le quedó bien o no le quedó bien, pues va y mira en la calculadora y si le da el mismo resultado, tiene una buena sospecha de que el resultado suyo está bien, ¿bien? Pero no quiere decir que necesite tener esa opción para hacer el curso de cálculo 2. De hecho, bueno, cuando yo estaba en el pregrado, tenía una calculadora que incluso era anterior a la FX85, a esa que enviaron al principio. Creo que era una versión anterior a la FX85. Y con eso pues se pudo trabajar bastante bien. Pero ahora pues estas calculadoras tienen muchas más opciones. Entonces, si de pronto ven la posibilidad de cambiar la calculadora, no estaría mal. Pero también se los digo, no es del todo necesario. ¿Ven? Solamente les va a facilitar algunos procesos para hacer cuentas. A ver, alguien preguntaba, ¿por qué escribí P, por qué encerré P evaluado en -2 igual a 0? ¿Por qué lo encerré? Porque lo que estoy hallando acá, observemos el criterio de Eisenstein. El criterio de Eisenstein dice, si tengo un polinomio con coeficientes enteros y P de X tiene raíces racionales, entonces, ojo, raíces racionales, estoy hablando de encontrar raíces, ¿cierto? Entonces esas raíces deben tener esta forma. Bien, pero lo que quiero hacer aquí es encontrar raíces. Esto es lo que quiero hacer. ¿Y qué es una raíz? Volvemos a la definición. Una raíz es un número tal que cuando yo lo evalúo en el polinomio da 0. Eso es una raíz. ¿Para qué me interesa conseguir raíces? Si yo consigo raíces por el teorema del factor, consigo factores. A partir de una raíz, tengo un factor del polinomio. Por eso me interesan las raíces, para poder hallar factores. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el criterio de Eisenstein? Estoy hallando raíces racionales para poder identificar factores. Entonces, una vez tengo la raíz, puedo identificar un factor
pero ahora necesito más factores, ¿cierto? Entonces, este ejemplo nos va a servir para repasar también de paso lo siguiente. Suponga usted que usó el criterio de Eisenstein y halló algunas raíces, pero eso no es suficiente para factorizar completamente el polinomio. ¿A qué me refiero? Si usted lo observa, en los casos anteriores, antes del criterio de Eisenstein, cuando yo hallaba las raíces, tenía un polinomio de grado 3 y hallaba 3 raíces, ¿verdad? Con esas 3 raíces hallaba 3 factores y por lo tanto el polinomio de grado 3 lo podía factorizar como el producto de 3 factores lineales. Esto es una factorización completa. Pero en este caso tengo una raíz y por lo tanto un solo factor, pero el polinomio es de grado 2. Entonces les voy a mostrar aquí dos formas, mucha atención, dos formas de factorizar este polinomio a partir de una raíz. Primera forma será la división de polinomios. La división de polinomios. Mucha atención porque la división de polinomios no es lo mismo que la división sintética. La división de polinomios es de la siguiente manera. Acá voy a escribir el factor o el factor que ya tengo y voy a dividir este polinomio en este factor. A ver, en teoría, como este es un factor, todo este polinomio debe poderse escribir como x más 2 multiplicado por algo de la forma ax más b. ¿Sí? En teoría, como este es un factor, debo poderlo escribir así. Y dicho esto, entonces vamos a hacer la división de polinomios. ¿Cómo se dividen polinomios? Entonces, acá identificamos algo que se llama el dividendo, algo que se llama el divisor. Esto que va a quedar aquí se llama cociente. Y ahorita identificamos otro elemento, un cuarto elemento que será el residuo. ¿Cómo empezamos entonces la división? La pregunta es, ¿por quién debo multiplicar a x para que me dé x al cuadrado? Por X. Por X. Vale, entonces x por x es x al cuadrado y aquí lo escribo con signo contrario, ¿vale? Y sigo haciendo la multiplicación. X por 2 es 2x. Acá lo escribo con signo contrario. Vamos haciendo la suma. Entonces hago esta suma, x al cuadrado menos x al cuadrado es 0. 4x menos 2x es 2x, ¿verdad? Y acá tenemos entonces, bajamos ese 4. Y ahora pregunto, ¿por quién tengo que multiplicar a x para obtener 2x? Por 2. Vale, entonces multiplico esto por 2 y tengo 2 por x es 2x, lo escribo con signo contrario, y 2 por 2 es 4, lo escribo con signo contrario. Muy importante, cuando yo ya tengo identificado un factor, al final cuando hago esta suma, el residuo, este es el cuarto elemento de la división, el residuo. Cuando yo tengo que el divisor es un factor, el residuo sí o sí debe dar 0. El residuo sí o sí debe dar 0. Cuando usted en general hace una división de polinomios, se debe cumplir lo siguiente. Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Divisor por cociente más residuo. Pero cuando tenemos un factor, que el divisor es un factor, ese residuo es 0, como lo verificamos aquí. Es decir, que el dividendo, mucha atención, el dividendo, que es x al cuadrado más 4x más 4, ¿cómo se va a escribir? Como el divisor x más 2 por el cociente, que en este caso es x más 2. De esta manera tenemos factorizado el polinomio. ¿Sí lo ven? Quedó de una vez factorizado. Y bueno, acá más el residuo que es 0. Bien. Entonces, una vez podemos identificar un factor o unos factores, puedo hacer una división de polinomios para hallar los factores que no pude conseguir.
Bien, para hallar esos factores que no pude conseguir. De eso se trata la división de polinomios. Pero, a ver, hay otra forma que en algunos casos puede ser conveniente y es plantear ecuaciones. Como les dije, como ya hallamos nosotros un factor, ¿cierto? El factor x más 2, supongan que no hemos hecho la división de polinomios. Yo lo que sé es que existe otro factor de esta forma, ax más b. ¿Por qué debe ser de esa forma? Porque el polinomio resultante es cuadrático. Y ahora hago la multiplicación. Entonces hago toda esta multiplicación y tengo a por x al cuadrado más 2a por x más b por x más 2b. De esta manera, ¿qué obtengo? El polinomio ax al cuadrado más, aquí tengo 2a más b por x más 2b, ¿cierto? Y ahora comparo ambos lados de la igualdad. Si ustedes miran los términos cuadráticos, ¿qué podemos concluir? Como esto es una igualdad, puedo concluir que a, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Puedo concluir que a vale 1. La siguiente ecuación que planteo, ¿cuál es? 2 veces a, que es el coeficiente de x, más b será igual a ¿qué? A 4. El coeficiente de x a la derecha es igual al coeficiente de x a la izquierda. Solo coeficientes, sin la x. Y finalmente el término independiente, 2b es igual a 4. Y acá puedo resolver esto. Resulta que, bueno, ya salió que a vale 1, ¿cierto? De la tercera ecuación, ¿cuánto vale b? 2. 2. Y ahora verificamos que efectivamente 2 veces a más b es igual a 4, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 2, 4. Se verifica esta. Entonces encontramos los valores, haciendo el planteamiento de estas ecuaciones. Es decir, ¿cuál es ese factor que me faltaba? Es x más 2. ¿Sí? Porque a vale 1, entonces aquí queda x más 2. Y el otro factor que me faltaba, ¿quién es? Es x más 2. Es otra forma de hallarlo. Cuando yo ya tengo un factor. ¿Sí? Yo les muestro formas de hacerlo. Bueno, este ejemplo es bien sencillo. Y si ustedes ahora quiero que pongan en la calculadora ese polinomio. Miren en la calculadora las raíces de ese polinomio. Es decir, coeficiente 1, coeficiente 4 y coeficiente 4. ¿Y qué les arroja la calculadora? ¿Cuáles son las raíces? Menos 2. Y nada más, ¿cierto? Entonces hay que saber entender lo que da la calculadora. Si usted lo hace por la calculadora, ahora vamos a continuar por acá. Si usted lo hace por la calculadora, ¿qué ocurre? Que en la calculadora le está arrojando solamente el valor menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, por calculadora, él le arroja que x igual a menos 2 es una raíz. Pero su polinomio es de grado 2. ¿Por qué no le arroja más raíces? Precisamente no le arroja más raíces porque ambas raíces son iguales. Bien, si usted observa la factorización de nosotros, ambas raíces son menos 2. Ambas raíces son menos 2. Por eso, así como en la calculadora, en nuestro criterio de Eisenstein, solamente aparece una vez menos 2. No puede aparecer dos veces, porque ¿cómo hago para saber eso? Sé que menos 2 anula el polinomio, pero no sé cuántas veces aparece esa raíz. Lo mismo ocurre en la calculadora. Es decir, si usted lo estuviera haciendo por calculadora y el polinomio es de grado 2, entonces, ¿cómo interpreto esas raíces? Mucha atención. Si solamente aparece una raíz, debo interpretar que ambas raíces son iguales. Debo interpretar eso. Es decir, que x1 vale menos 2
y que x2 vale menos 2 también. ¿Ok? ¿Qué pasa si de pronto tenemos otro tipo de polinomio? Quiero que pongan el siguiente polinomio en la calculadora. Pongan a ver, vamos a escribir el polinomio x al cubo menos 3x más 2. Así. X al cubo menos 3x más 2. Y quiero que me digan cuáles son las raíces que arroja la calculadora de x al cubo menos 3x más 2. ¿Qué raíces arroja? X1 igual a qué, X2 igual a qué y X3 igual a qué. X1 me da 2X1. Por favor, para hablar un poco más fuerte, no lo escuché. A mí X1 me dio 2. 2, vale. ¿Qué más? X2 me dio 1. Ok. X1 me dio 0 y X2 me dio 4. 2, 4. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. El polinomio que trabaja la calculadora es de la siguiente forma. AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D. Es decir, que el primer valor que usted le está ingresando es A. Y ese debe ser, ¿quién? 1. El segundo valor que le va a ingresar es B. Pero si ustedes observan, en mi polinomio no aparece X al cuadrado. Es decir, ¿cuánto debe ser B? 0. Es decir, primero ingresan 1, luego ingresan 0, luego ingresan menos 3, que es el tercer valor, y luego ingresan 2. Después que tú termines de clase. Háganlo de esa manera. 1, 0, menos 3, 2. Ingresan 1, igual, 0, igual. La primera X me da menos 2. Vale. La segunda me da 1. Y la tercera. No hay nada. No me da. No da, la tercera no da, profe. Y la tercera se perdió. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Se repite el 2. ¿O será que se repite el 1? Ah, de pronto. ¿Cuál se repetirá? A ver, acá tenemos menos 2 y 1, ¿cierto? Pero ¿cómo saber cuál se repite? ¿Cómo saber cuál se repite? Bien. Entonces, a ver, acá yo les confieso que el que se repite es el 1. Pero la pregunta que usted se debe hacer es, ¿yo cómo hago para saber que se repite el 1? Y no que se repite el menos 2. ¿Cierto? A ver, vamos a ingresar ahora otro polinomio. Quiero que ingresemos otro polinomio. Según la cantidad de ceros. Quiero que pongan el polinomio en su calculadora x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Ahora quiero este polinomio. X al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Quiero las raíces de ese polinomio. Entonces, el primer coeficiente que ingreso es 1. El segundo coeficiente que ingreso es 3. El tercer coeficiente que ingreso, ¿quién es? 0. Y el cuarto coeficiente es menos 4. Y quiero que me den las raíces. X da 1. Entonces, X1 da 1. ¿vale? Da 1. X2 menos 2. Menos 2. ¿Y X3? No aparece tampoco. Se perdió. Eso es. Entonces, mucha atención. ¿Qué es lo que hace la calculadora? Por eso les digo, es importante conocer la calculadora, qué arroja y cómo entender lo que arroja. Resulta que cuando usted tiene un polinomio de grado 3 como este, y la calculadora, a ver, si el polinomio es de grado 2, como el que teníamos acá, x al cuadrado más 4x más 4, y la calculadora solamente le arroja un valor, es porque ambas raíces son iguales. ¿Bien? Ahí no hay pierde, no hay pierde. Pero hay que saber entender qué pasa cuando es de grado 3. Cuando es de grado 3, la calculadora, si hay raíces repetidas, solo le bota 2. ¿Cómo saber cuál es la que se repite? La que se repite es la segunda que le da.
Por eso sé que la que se repite es el 1. Aquí la que se repite es el menos 2. Porque primero les arroja, observe que la calculadora no es que esté dándome los resultados en orden, es decir, es que el menos 2 es menor que 1, entonces por eso me ofreció primero el menos 2. Vale, podría pensar eso. Pero aquí, si ustedes miran este otro polinomio de grado 3, el 1 no es menor que menos 2. Entonces, ¿por qué en este caso no me arrojó otra vez primero el menos 2 y luego el 1? ¿Por qué? Porque la segunda raíz que arroja es la que se repite. Si hay 3 raíces distintas, pues él le va a botar 3 raíces. Pero si él solamente le bota 2 raíces, si la calculadora solamente le da 2 raíces, entonces, ¿qué ocurre? Que la segunda que le da es la que se repite. ¿Bien? La segunda, y bueno, me gustaría que ustedes verificaran que esto pasa en sus calculadoras, no sea que de pronto su calculadora siempre le bote primero el menor valor y luego el mayor. Si eso pasa, bueno, ahí sí tendría que ser algo más. ¿Ok? De eso se trata también. Hay que ver qué pasa con la calculadora, qué valores arroja, cómo entender los resultados en una calculadora. Entonces, y bueno, cuando es de grado 4 y se repite, entonces ahí se puede complicar un poco más. ¿Por qué? Porque puede ser que se repitan 2. ¿Bien? Puede ser que se repitan 2 y bueno, yo la verdad no he trabajado con calculadoras que calculen de grado 4, entonces no sabría decir qué pasa con los resultados allí. Sé qué pasa cuando es de grado 2 y de grado 3. Eso lo sé. Si usted tiene una y que hace de grado 4, consúltelo con el manual o consúltelo con algunos videotutoriales que podrían encontrar, no sé, en YouTube tal vez. Bien. Entonces, saber qué hace la calculadora. Listo, superando esto, que son algunas cosas que podemos verificar con la calculadora, ya vemos cómo entender entonces los resultados. Ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio que tal vez la calculadora no nos va a permitir verificar todos los resultados. ¿Bien? No nos va a permitir verificar todos los resultados. Bueno, vamos a hacer este ejercicio aquí en paralelo a la teoría del criterio de Eisenstein. Y a ver, voy a poner aquí un polinomio, porque hay algunas calculadoras que ya hacen de grado 4. Entonces voy a escribir un polinomio de grado 6. Ya les digo qué polinomio será el que vamos a utilizar. A ver, vamos a poner entonces el siguiente polinomio. Importante, muchachos, los coeficientes deben ser coeficientes enteros, ¿cierto? Entonces vamos a poner... A ver, había buscado uno aquí, pero no tenía coeficientes enteros. A ver, este sí que los tiene. Ahora vamos a ir escribiendo. 32x a la 6. Quiero factorizar este polinomio. P de x es 32x a la 6 menos 96x a la 5, x a la 5, menos 94x a la 4, más 213x al cubo, 213x al cubo, más 206x al cuadrado, más 206x al cuadrado,
más 9x menos 18. Más 9x menos 18. Vean ese polinomio. A ver, lo voy a leer de corrido para ver que nos haya quedado bien escrito. 32x a la 6 menos 96x a la 5 menos 94x a la 4 más 213x al cubo más 206x al cuadrado más 9x menos 18. Bien, listo, tengo este polinomio. La calculadora no me va a ayudar a hallar las raíces de este polinomio. No lo va a hacer. Vamos a aplicar el criterio de Eisenstein. Entonces, las raíces racionales de este polinomio, si existen, ¿cómo deben ser? Son de la forma más o menos P sobre Q. Donde P es un divisor ¿de quién? De Q. Donde P es un divisor de 18, ¿cierto? Y Q de 32. Y Q es divisor de 32. Entonces, P es uno de los divisores de 18. Hagamos la lista. Divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 6, 9 y 18. 18. Observen que cuando ustedes hacen una lista de divisores, siempre a partir de uno aparece otro. Por ejemplo, yo escojo el 1, ese siempre está. 18 dividido en 1, ¿cuánto es? 18. Ahora 2. 18 dividido en 2, 9. Ahora 3. 18 dividido en 3 es 6. Y, por ejemplo, entre 3 y 6 no hay más divisores. 4 no divide a 18 y 5 tampoco. Entonces no debo buscar más. Bien. Vamos a hacer eso mismo, pero ahora para el de 32. A ver, para el de 32, entonces veamos. Divisores de 32. Q es un divisor de 32, ¿verdad? Q puede ser un divisor de 32 y entonces tenemos 1 y 32. A ver, no sé cuántos van a salir, entonces voy a tomar distancia aquí. 2 y 32 dividido en 2 es 16. 3 no divide a 32, pero 4 sí. 4. 8 por 4, 22. 32. Y observe, acá la brecha se va cerrando, ¿no? Entre 8 y 4 no hay tantos números. 5 divide a 32. No. 6 divide a 32. No. Y 7 tampoco divide a 32. Es decir, estos son todos. Listo, ahora que ya veo cuántos me van a quedar aquí, entonces ahora sí los escribo acá. 8, 16 y el mismo 32. Y así los encuentro todos. Ahora vamos a hacer la lista, mucha atención. Vamos a hacer la lista de las posibles raíces. Las posibles raíces, ¿quiénes son? Entonces, P dividido en Q. Voy a ir dividiendo todos estos en 1. Y ojo, para ahorrar escritura voy a escribirlo así. Voy a escribir todos estos divididos en 1. ¿Quién es? Más o menos 1. 2 dividido en 1 queda más o menos 2. De una vez poniendo los signos, ¿verdad? Entonces, más o menos 3, más o menos 6, más o menos 9 y más o menos 18. Eso fue todos divididos en 1. Ahora, todos divididos en 2. Atención porque no aparecen, o sea, hay algunos que me los puedo ahorrar. 1 dividido en 2 aparece, voy a escribirlo en otro color, más o menos 1/2. ¿Bien? Ahora, 2 dividido en 2 es 1. Ya está. No lo voy a escribir otra vez. 3 dividido en 2. Ese sí es nuevo. Más o menos 3/2. 6 dividido en 2 es 3. Ya está. No lo escribo otra vez. 9 dividido en 2. Ese es nuevo. Más o menos 9/2. Y 18 dividido en 2 es 9, que ya está. No lo escribo. Entonces ya dividí todos en 1, ya dividí todos en 2. Ahora voy a dividir todos en 4.
Entonces aparece este que es nuevo, más o menos un cuarto. 2 dividido en 4 es un medio, que ya está. No lo escribo nuevamente. 3 dividido en 4, ese sí es nuevo, más o menos 3 cuartos. 6 dividido en 4, ¿cuánto es? Simplificando, 6 dividido en 4 es 3 medios. Ya está. 9 dividido en 4, ese es nuevo, más o menos 9 cuartos. Y 18 dividido en 4, ¿cuánto es? Es 9 medios, ¿verdad? Que ya está. Entonces no los escribo nuevamente. Listo, ya dividí todo en 1, en 2 y en 4. Vamos a dividir todo en 8. Entonces aparecen estos que son nuevos, más o menos un octavo. 2 dividido en 8 es un cuarto, ya está. 3 dividido en 8 es 3 octavos, que no estaba, más o menos 3 octavos. 3 dividido en 16, perdón, estamos dividiendo todo en 8. 6 dividido en 8, ¿cuánto es? Es 3 cuartos, que ya está. 9 dividido en 8 no estaba, más o menos 9 octavos. Y 18 dividido en 8, ¿cuánto es? 9 cuartos, que ya estaba. Entonces, como estos ya estaban, no los voy a escribir nuevamente. Ya dividí entonces en 1, en 2, en 4, en 8. Vamos a dividir en 16. Seguimos la lista. Un 16avo. 2 16avos es un octavo, que ya está. 3 16avos es nuevo. Más o menos 3 16avos. ¿Quién más aparece? 6 16avos, esto es 3 octavos, que ya está aquí. Entonces no lo escribimos nuevamente, ¿cierto? 9 16avos, ese no estaba, más o menos 9 16avos. Y 18 16avos, la mitad de 18 es 9 y la mitad de 16 es 8, eso es 9 octavos, que ya estaba también. Listo, ya dividimos todo en 16. Finalmente vamos a dividir todo en 32. Entonces, finalmente, más o menos un 32avo. 2 sobre 32 es un 16avo, que ya está aquí. 3 sobre 32, ese es nuevo, más o menos 3 32avos. 6 sobre 32, esto es 3 16avos, que ya lo tenemos. 9 sobre 32 es nuevo, más o menos 9 32avos. Y 18 sobre 32, ¿cuánto es? Mitad de 18 es 9, 9 mitad de 16 32 es 16. 9 16avos, que también ya está. Entonces, listo, esta es toda nuestra lista. Es una lista más o menos larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 6. Ahorita hicimos uno de grado 2. Ahora quiero pasar a un caso más extremo, un caso en el que no podemos verificar con la calculadora. Es decir, la calculadora no me va a decir, mire, las raíces son esta, esta y esta. No. Entonces, por eso tomamos un polinomio de grado 6 y obviamente la lista va a salir mucho más larga. Pero esta es la forma de hacer la lista. Ahora, quiero que en su calculadora empiecen a darle valores. Acá es donde va a tomar un poco más de ventaja las personas que tienen esa letra calc, pero las personas que no la tienen pueden hacerlo con la tabla. ¿Cómo? Observen que, por ejemplo, aparecen números que están a cierta distancia. Tengo el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y hasta el 6 tienen distancia 1, ¿cierto? Más o menos. Es decir, que puedo en la tabla, a ver, yo lo voy a hacer en la tabla, lo voy a ir haciendo en la tabla y vayan ingresando el polinomio. Entonces, ¿el polinomio quién es? 32x a la 6 menos 96x a la 5. X a la 5. Menos 94 x elevado a la 4
más 213 x al cubo más 206 x al cuadrado más 9x menos 18. Listo, tengo mi función. Ahora le voy a dar igual y voy a decirle que empiece en menos 6. Las que tienen la tecla cal pueden ir haciéndolo con el cal. Bien, ingresan esto y le van dando valores. 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Y cuando encuentren alguno que les dé 0, me lo van diciendo. Entonces, con la tabla, yo lo voy a ir haciendo con la tabla de empieza en menos 6, que termine en 6 y Profesor, paso de a 1. ¿puede subir un poquito la pantalla, por favor? Ahí para el polinomio, ahí está. Sí, sí. 32x a la 6 menos 96 x a la 5 menos 94 x a la 4 más 213 x al cubo más 206 x al cuadrado más 9x menos 18. A ver, yo lo hice con tabla y por ejemplo en Y menos ahí- 6 no me da 0, en menos 5 tampoco, en menos 3 no, en menos 1 me dio 0. Si alguien lo está haciendo con tabla, pueden ver que en menos 1 da 0. 2 también da 0, profesor. En 2 también da 0, en 3 también da 0. Observen, ahí encontré varias raíces. Entonces voy a señalarlas. ¿Qué raíces me están saliendo? Entonces, a ver, yo lo estoy haciendo con tabla para estar como en las condiciones de los que no tienen la letra, la tecla cal. Entonces, raíces me está saliendo el menos 1. Me está saliendo también el 2 y me está saliendo el 3. ¿Vale? Con eso ya cubrí varios. ¿Cuáles cubrí? Entre el menos 6 y ¿quién? Y el 6. Ahora, por ejemplo, quiero mirar si entre 9, entre estos valores, 9 y menos 9, 18 y menos 18 sirve. Entonces, para no perder el trabajo que tengo hecho acá, vuelvo y le doy igual. Bueno, vuelvo y le doy AC y tengo otra vez el polinomio. Entonces le doy igual y ahora quiero que empiece en menos 9. Le digo empiece en menos 9 y quiero que acabe en menos 8. No quiero sino evaluar en menos 9. Pasos de a 1. Y el menos 9 no me dio. El menos 9 no me dio 0. Ahora voy a verificar en 9. Nuevamente, AC igual. Quiero que empiece en 9 y quiero que termine en 10. Pasos de a 1. Y miro en 9. En 9 no me dio 0. Es decir, voy descartando. En 9 y en menos 9 no dio. ¿Vale? Creo que menos medio. Y así hago con 18 y menos 18. Y creo que no va a dar. A ver, voy a hacerlo. En menos 18 no da 0. Y en 18, bueno, le doy empezando en 18, termina en 19 y tampoco da 0. Es decir, en 18 y menos 18, no. Entonces ya tengo cubiertos todos estos. De acá conseguí uno, de acá conseguí otro, ¿cierto? De acá conseguí el menos 1, de acá conseguí el 2, de acá conseguí el 3 y acá en este no hubo nada. Ahora, por ejemplo, ¿cómo mirar estos que están aquí? Menos 1 medio, menos 3 medios, estos que están acá. Entonces, puedo ver, digamos, voy a ir entre menos 1, ¿vale? Voy a ir entre menos 1 y 1. Podría hacer esto de una vez, recorrer todos estos que me faltan, pero creo que la calculadora no me daría tanta memoria. ¿Cómo lo haría? De menos 1 a 1 y voy de pasos de a un 32avo. Yo creo que la calculadora no lo hace. A ver, voy a ir de menos 1. No, profe, ya lo intenté y me dice que insuficiencia de memoria. Exacto. Entonces paso, le doy un 32avo y debe decir sí. Memoria insuficiente. Entonces, a ver, vamos a intentarlo en pasos de a un medio. Entonces, perdón, no, mentiras, de menos 1 a 1 no es. Porque 9 medios es 4,5. Entonces voy a ir de menos 5. Voy a ir de menos 5 a 5 y pasos de a un medio. Y ahí, por ejemplo, empiezo a analizar. En menos 5, ahí se está demorando un poco mi calculadora. Vamos a ver si lo calcula.
Aquí, por ejemplo, aquí es donde vemos desventaja cuando uso la parte de tabla. A ver, el menos 5 no, pero igual, a ver, algunos que estoy analizando con esto que hice. El menos 9 medios. Menos 9 medios que es 4.5. Miro y no, me da como 389.025, nada. Voy mirando estos que están acá, si alguno me da 0. El menos 1, bueno, vuelve a aparecer, pero porque ahí está. Ojo, apareció menos 0,5. Menos 0,5 es menos 1 medio. Entonces rescato otro. Menos 1 medio. Apareció de aquí. En esto que hice. Menos 1 medio. Apareció. 0, en 0 no. En 1 medio no, no sirve. En 2, el 2 ya lo teníamos. El 3 también ya lo teníamos. Y a ver, no apareció ninguno más. Es decir, de este ya apareció el 1 medio. Y aquí de paso recorrí algunos. ¿Cuáles recorrí? El menos 4,5 y el 4,5 y en ninguno de estos dos hubo resultados. ¿Cuáles otros recorrí? El 1,5 que es 3 medios y el menos 1,5 y en ninguno de esos dos tuve resultado positivo, es decir, no me dio 0. Entonces ya recorrí estos. Ahora vamos a recorrer los cuartos, ¿vale? Vamos a recorrer los cuartos. 9 cuartos es un poco más de 2. Entonces ahora voy otra vez, empiezo en menos 3, termino en 3 y doy pasos ahora de a 1 cuarto. Ahí tal vez se va a demorar un poco más porque los pasos son más pequeños, pero el intervalo también lo reduje. Y a ver, no le escuché, por favor, ¿puede repetir un poco más alto? Sí, sí da, profe, con un cuarto sí da 0. ¿Un cuarto positivo? Un cuarto da 0. Señor, da positivo. Con un cuarto positivo da 0. Entonces, a ver, yo ya lo tengo aquí en la tabla. En menos 3, bueno, no sirve. Menos 2.5, voy a ver si hay alguno que me dé 0 acá en la tabla. En menos 1, que ya lo sabíamos. Y, a ver, vuelve y aparece exactamente. Ojo, a mí me aparece menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, sí. En la tabla me aparece menos 3 cuartos, que es menos 0,75. Entonces, de acá de menos 3 cuartos, voy a encerrarlo acá porque no puedo escribirle el número ahí. De ahí rescato 1. Bueno, el menos 1 medio ya lo tenía antes. ¿Cuál otro da 0? En 1 cuarto da 0, ya lo habían nombrado ustedes. Y observe, cuando recorro así, ya de paso, mire que menos 1 cuarto no dio 0. 1 cuarto sí. Menos 3 cuartos dio 0. Y 3 cuartos, a ver, 3 cuartos que es 0,75. No da, profe. Da Con 3 cuartos, 1,47.65. Entonces, de acá solamente rescato 1 y 1. Y bueno, 9 cuartos. 9 cuartos No, es no da. 2,25, ¿no? 2,25 que no da 0 y menos 2,25 también tampoco da 0. Entonces, observe, también descarto este señor de acá. Y mucha atención, ¿cuántas raíces llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, acabamos. No necesito hacer más. Sí, ¿verdad? No necesito hacer más porque el polinomio es de grado 6. No necesito hacer más. Ya aparecieron las 6 raíces. El polinomio tiene exactamente 6 raíces. Es decir, con los demás no necesito ni siquiera verificar. Tengo certeza que no me va a dar. Mucha atención. ¿Cómo factorizo entonces el polinomio? Ya tengo mis 6 raíces. El polinomio factorizado va a quedar así. Tengo x menos menos 1, queda x más 1. X menos 2, x menos 3, x menos menos 1 medio, queda x más 1 medio, x menos 1 cuarto y x menos 3 cuartos, queda x más 3 cuartos. Ya casi está mi factorización. Ya tengo todos los factores. ¿Qué es lo único que me falta? Arreglar el coeficiente principal. Volvemos a mi polinomio original. ¿Cuál era mi coeficiente principal? 32. 32. 32. Y de hecho, si ustedes observan, cuando multiplico solo las x, me queda x por x, queda x al cuadrado, x al cubo, a la 4, a la 5 y a la 6. Pero queda con coeficiente 1. Para que me quede con coeficiente 32, ¿qué hago? Multiplico aquí por fuera por 32. Y ahora sí, tengo mi factorización completa.
Observe, esto no lo puede hacer la calculadora. La calculadora no le puede dar todas estas raíces. El criterio de Eisenstein le da una idea, una herramienta para hallar todas estas raíces. Y claro, con ayuda de la calculadora verifico cuáles son y cuáles no son raíces. Bien. Sí, señor. Veamos entonces a ver. Bueno, efectivamente, voy a compartir aquí ahora. Efectivamente, observen, acá tengo mi polinomio. Yo lo tengo acá escrito en un programa, en una página que se llama Wolfram. Muy buena, recomendadísima. Y acá tengo mi polinomio. Miren mi polinomio. Y observen la forma factorizada. La forma factorizada, acá está. Y aquí está 32 y tenemos x menos 3, x menos 2, x menos 1, menos 0,25 que es un cuarto, x más 0,5 que es un medio, x más 0,75 que es 3 cuartos y x más 1. Es decir, de acá de esta forma factorizada nosotros encontramos, y ustedes me hacen el favor de verificar, las raíces que encontramos fueron 3, 2, un cuarto, menos un medio, menos 3 cuartos y menos 1. ¿Sí esas fueron las raíces que hallamos? Sí. Esas Señor. raíces, observen, del polinomio nosotros tomamos el polinomio y con el criterio de Eisenstein hallamos la forma factorizada a través de hallar las raíces. Bien, esto es de muchísima utilidad, muchachos. Cuando ustedes más adelante estén en los cursos, ustedes van a ver que a veces aparecen polinomios que son de grado mayor que 3 o de grado incluso mayor que 4. Y bueno, en la calculadora no pueden ustedes hacer estas factorizaciones, ¿cierto? No pueden hallar todas las raíces. Entonces, ¿qué podrían hacer? Usar el criterio de Eisenstein. Esta es una herramienta que vamos a aprender, que estamos aprendiendo, y no solamente se utilizará en el curso de cálculo 1. En los demás cursos de cálculo 1 pueden utilizarla también, y en otros cursos física y algunos cursos ya de carrera pueden usarlos también, ¿cierto? Es de bastante utilidad este criterio de Eisenstein. Permite hallar precisamente eso. A ver, ¿cómo sabíamos que solamente iban a aparecer 6 raíces? Por un teorema que es bien importante y es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente. Todo polinomio, o bueno, no le pongamos todo, más bien pongamos ahí. Un polinomio de grado n, con coeficientes, y acá ni siquiera le vamos a poner enteros. Vamos a decir que los coeficientes son reales. Con coeficientes reales tiene exactamente 6, estaba con el caso anterior. Tiene exactamente n raíces complejas. Así dice en general. Pero en este caso particular, si nosotros tenemos el criterio de Eisenstein y estamos hallando las raíces, puede ser que todas las raíces las halle con el criterio, pero puede ser que no. Puede ser que algunas de las raíces sean irracionales e incluso puede ser que algunas sean complejas. ¿Bien? Puede ser que algunas sean complejas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al menos lo que yo sí tengo garantía es que mi polinomio, si es de grado 6, como máximo tendrá 6 raíces reales. Como máximo tendrá 6 raíces reales. Puede ser que tenga 2 raíces reales y las otras 4 raíces sean complejas.
Puede ser que las 6 raíces sean complejas, puede ser. Pero en general yo puedo asegurar que si el polinomio es de grado 6, a lo máximo tendrá 6 raíces reales. Puede ser que tenga menos raíces reales y las demás sean complejas. Pero todo polinomio tiene exactamente 6 raíces. ¿Cuántas son reales puras y cuántas son complejas? Eso no lo podemos saber. Tengan en cuenta, muchachos, que todo número real es un número complejo también. Si A pertenece a los reales, entonces A pertenece a los complejos. ¿Por qué? Porque los números complejos son de la forma A más BI. Pero A se puede escribir de la forma A más 0i. Es decir, se puede escribir como un número complejo. Pero de estos números complejos se les conocen como reales puros. Los números de esta forma son reales puros. Los números de esta otra forma son imaginarios puros. Esto lo deben ver en el curso de álgebra lineal. Y los números de esta forma, en general A más BI, donde A y B no son 0, ninguno de los dos, simplemente se llaman números complejos en general. Pero obviamente los números imaginarios puros y los números reales puros también son complejos. ¿Bien? Cuando nosotros decimos que las raíces son reales, estamos diciendo que no son complejas, es decir, que no tienen parte imaginaria. Pero el teorema fundamental del álgebra establece esto, que tiene exactamente n raíces complejas. Ojo, en algunos textos dice así, tiene exactamente n raíces y dice de esta manera, entre reales y complejas. Si de pronto les causa algo de confusión el hecho de pensar que un número real es también un número complejo, entonces pueden pensarlo así. Tiene exactamente n raíces entre reales y complejas, ¿vale? Por eso sabíamos que tenía 6. O sea, hallamos 6, no hay que buscar más. No hay que buscar más. Puede ser que yo haya recorrido toda la lista, y de toda esa lista solo encontré 4 raíces. Es posible. ¿Qué puede ocurrir? Que alguna de esas raíces se repita, como nos pasó en el polinomio de grado 2. Puede ser que una de esas raíces se repita. ¿Qué habrá que hacer? Una división de polinomios. Les recomiendo que tal vez estudien unas cositas más con respecto al criterio de Eisenstein para que ustedes puedan ampliar su panorama de este tipo de procesos. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.